Hoy vamos a ver lo que es la oxidación de alcoholes para la síntesis de mentol propiamente. Mi nombre es Kenneth Trejos y soy el que voy a impartir la clase de esta semana. Primero, tenemos que ver algunas de las propiedades de los alcoholes. Entonces, para eso, podemos verlo con lo que es su peso molecular, su punto de ebullición y la solubilidad, comparando tanto un alcohol como algunos alcanos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos metanol y etano, en que vemos ambas moléculas tienen un peso molecular, disculpen, parecido, pero su punto de ebullición es bastante diferente. ¿Ok? Y eso se debe a que los alcanos, en el caso de etano, solo tienen interacciones no covalentes de London. Al cambio, metanol puede hacer puentes de hidrógeno, porque es tanto un donador como un aceptor de puentes de hidrógeno, lo que hace que tenga un mayor punto de ebullición. ¿Ok? Solubilidad en agua, también como metanol tiene esa capacidad de hacer puentes de hidrógeno, vamos a ver que es bastante soluble en agua. En el caso de etano, pues es insoluble en agua. Si comparamos un alcohol un poquito más largo, por ejemplo, si nos vamos con pentanol, vemos que su peso molecular también es aproximadamente 88, comparando con pentano 72, pero su punto de ebullición es de 138. ¿Y eso por qué? Porque además de que tenemos el efecto del puente de hidrógeno del grupo de hidroxilo propio del alcohol, también un efecto de London por la cadena tan larga. Ese efecto de London hace que, por ejemplo, pentanol ya sea bastante insoluble en agua. Entonces, cuando tenemos moléculas que pueden hacer interacciones de puentes de hidrógeno con el agua fácilmente, decimos que aproximadamente hasta 3 o 5 son solubles en los carbonos que tengan sustituyentes. Por ejemplo, pentanol, butanol son aún solubles en agua. Pero ya hexanol o heptanol ya tendrían menos solubilidad propiamente en agua. Y eso, como les estaba mencionando, se debe a este tipo de interacciones de puentes de hidrógeno que pueden hacer los alcoholes. El problema es que cuando ya tenemos moléculas de una cadena un poco más larga, esas interacciones de puentes de hidrógeno son más débiles y vamos a tener más interacciones de London propiamente. Entonces aquí también lo que podemos comparar es como tenemos SOH, serían las pKa de los alcoholes. Entonces vean que, por ejemplo, metanol y etanol van a tener una pKa de 15.5, de 15 aproximadamente, digamos. Pero si tengo un sustituyente clorado, esa pKa va a disminuir un poco. Igual si lo sustituyo más con cloros, esa pKa disminuye más, hasta un 12, ¿ok? Eso quiere decir también entonces que a mayor cantidad de grupos extractores va a aumentar esa pKa de los alcoholes y los va a hacer mucho más ácidos. Al cambio, por otro lado, si tengo un alcohol que tiene un grupo, una cadena R un poco más grande, más bien su pK aumenta, lo que quiere decir que son menos ácidos. Y hay una especie ahí particular de alcoholes que llamamos fenoles. Los fenoles tienen una pK aproximadamente de 10. ¿Por qué es importante estos? Recuerden que la pK de agua es 14, no es 15.17, es un error del weight. Pero es importante porque, por ejemplo, fenol, yo lo puedo desprotonar con hidróxido de sodio, porque la pK de su ácido conjugado, que es agua, en el caso del hidróxido de sodio, es 14. Entonces, pues tendré un ácido que es más débil, el equilibrio se desplaza hacia allá. Pero en el caso de un alcohol, yo no puedo desprotonarlo con hidróxido de sodio, porque nuevamente el ácido conjugado de hidróxido de sodio es agua que tiene una pK de 14. Entonces vean que más bien el alcohol es un ácido más débil que el agua propiamente. Entonces por eso no se puede desprotonar con hidróxido de sodio. Tendríamos que usar un hidruro de sodio o hidruro de calcio o sodio metálico para desprotonar un alcohol. Entre esto, este efecto también lo podemos ver en el IR, el infrarrojo. Ustedes propiamente en teoría aún no han visto IR, creo que lo van a ver un poco al final, pero vean que en el IR usualmente lo que vamos a ver es esta curva. Y esto se da por, digamos, tanto en absorción de agua en algunos casos, cuando la molécula no tiene un alcohol, pero también nos ayuda a ver lo que es el alcohol y también esa en logación alrededor de 1050. Vean que también lo tenemos en este caso como en este otro, que representa un estiramiento carbono-oxígeno del enlace carbono-oxígeno. En el RMN, los alcoholes son muy divertidos, porque vean que aquí tenemos etanol y aquí también tenemos etanol. El OH del alcohol se va a ver como un singulete, muchas veces se ve como un singulete pequeño, pero vean que aquí aparece como por 4.75
el alcohol, y en este otro caso aparece por 2.5 aproximadamente. Esto es porque un OH de alcohol propiamente podemos ver ese protón desde 1 hasta 5 aproximadamente. ¿Okay? En las reacciones podemos tener distintas reacciones para formar alcoholes. Una de las más lindas es el Grignard, donde yo inicialmente combino magnesio con un halogenuro y después este halogenuro ahora es un excelente nucleófilo en mi grupo R, en el cual se va a dar un ataque nucleofílico al carbono carbonilo de un aldehído o de una acetona. También pasa para ésteres, por ejemplo, si ácidos carboxílicos. El problema con el ácido carboxílico es que el mismo ácido puede desprotonar porque este nucleófilo también es una base fuerte. Entonces ocuparemos un gran exceso de esto. Por eso se limita más que todo a lo que serían cloruro de acilo, ésteres, aldehídos y cetonas, por ejemplo. Lo que se va a tener acá es que este grupo R va a estar atacando a mi carbono más electrofílico, porque como tengo un oxígeno con doble enlace, extrae densidad electrónica y hace que mi carbono sea mucho más positivo. En el caso de un aldehído, da un carbono, bueno, en el caso de formaldehído, da un carbono primario. En el caso de un aldehído, daría un carbono secundario. Recordemos que estamos agregando el grupo R. En el caso de una cetona, daría un carbono terciario. ¿Okay? A su vez, tanto como podemos hacer este tipo de ataques, también podemos hacer reducciones de aldehídos, de cetonas, de ácidos, de ésteres. ¿Okay? Que para esto hay agentes reductores que son más débiles y algunos que son más fuertes. En el caso de tetrahidruro de aluminio y litio, este es un reductor más fuerte. Entonces vean que reduce tanto aldehídos, cetonas, como el ácido carboxílico. Como les dije, debería estar en exceso porque es una reacción ácido-base primero. Y también ésteres. En el caso del borohidruro de sodio, más bien este es un agente reductor más débil y solo reduce lo que sería aldehídos y cetonas. Entonces aquí tenemos un resumen general de los tipos de reacciones, también de alcoholes ya propiamente, donde podemos tener deshidratación de alcoholes, oxidación, sustitución, reducciones para ir al alcano, esterificaciones, etc. Y oscilaciones para hacer un mejor grupo saliente, por ejemplo. En el caso de las oxidaciones, ven que yo puedo partir desde un alcano y oxidarlo hasta un ácido carboxílico, o también yo un ácido carboxílico lo puedo reducir hasta el alcano. Y así propiamente. ¿Cuál es un caso especial? Cuando yo tengo uno que es trisustituido, un carbono terciario. Porque al yo intentarlo oxidar, se voy a generar el alcohol, pero ya este no formaría carbonilos, porque ya es un alcohol terciario. ¿Okay? Bajo este principio, como el día de hoy, el día de esta semana en ese laboratorio lo que van a hacer es una oxidación, podemos tener distintos agentes oxidantes. Vean que aquí se les dice algunos, uno de los más clásicos también es PCC, que es el que siempre se aprende porque es más cortito para las reacciones, pero lo que pasa con eso es que muchos de todos estos tienen cromo o metales pesados. Entonces, es lo que actualmente se considera que no es muy adecuado por la parte de la química verde. Estamos intentando eliminar este tipo de metales pesados. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vean que por aquí tenemos alguna oxidación, tanto de un alcohol secundario como uno primario, que lo que estamos usando es NaOCl y HOAC. Les voy a dar un ratito ahí para que lo piensen qué es cada una de esas cosas. Y vean que también se puede usar TEMPO, que es esta moleculita de aquí a la par. ¿Okay? En este caso, el mecanismo de estas reacciones es muy divertido. Porque, por ejemplo, si yo tengo un alcohol secundario, voy a hacer una cetona. Si tengo un alcohol primario, propiamente hago un aldehído. Pero si utilizo el NaOCl y ácido acético en exceso, esto me da lo que sería un ácido carboxílico. Entonces hay que tener cuidado. Al cambio, por ejemplo, con los cromos, los reactivos con cromo, si yo uso un aldehído, directamente me van a llegar a mi ácido carboxílico. No voy a si uso un alcohol primario, perdón, directamente voy a llegar a mi ácido carboxílico. No voy a pasar por el aldehído. ¿Okay? Al cambio con NaOCl, sí podría llegar al aldehído si no lo tengo en exceso. Ese NaOCl es hipoclorito de sodio, que lo tenemos aquí. Y lo que ustedes veían aquí como HOAC es ácido acético.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primeramente pasa una reacción ácido-base, donde el hipoclorito de sodio reacciona con mi ácido acético para hacer el ácido hipocloroso in situ, que quiere decir que se forma ahí mismo. Este también está en un equilibrio con lo que sería el protón del ácido hipocloroso, o sea, se vuelve a protonar. Y esto hace un ácido que es demasiado fuerte, demasiado lindo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi alcohol va a atacar al cloro de ese intermediario reactivo liberando agua. Lo que ya ustedes saben por Le Chatelier va a inducir más el equilibrio hacia el producto. Cuando ya se libera agua, como estamos teniendo una catálisis ácida, aquí menciona que agua extrae el protón, pero ya ustedes saben, deberían saber que si agua extrae ese protón, va a ser hidrónio, lo cual es un ácido con una pKa de 0. Pero el ácido acético tiene una pK aproximadamente de 4, digamos. Entonces, es más posible que aquí quien extraiga el protón es el acetato para volver a ser ácido acético. Cuando tenemos este intermediario de alquil hipoclorito, es muy fácil que igual otra molécula de acetato extraiga un protón, forme el doble enlace para generar mi carbonilo y se libere cloro como un buen grupo saliente, ¿okay? Que sería una reacción de eliminación propiamente. Entonces vean que al final tengo ya sea acetona o aldehído, dependiendo del tipo de alcohol con que yo empiece, si es primario o secundario. Recupero ácido acético, que es catalítico, y cloruro, que es el que sale. ¿Okay? Para eso ustedes al final de hacer la reacción van a hacer una prueba de Jones, donde lo que se usa es cromo y ácido sulfúrico, unas 2 gotitas, porque este también es un buen agente oxidante de alcoholes primarios o secundarios. Entonces, cuando ustedes agreguen el reactivo de Jones, si ven que hay un cambio de naranja a un verde, así sea un poquito, quiere decir que quedó un poco de alcohol en mi sistema. ¿Ok? El alcohol que vamos a utilizar. A continuación, lo que vamos a ver es el procedimiento. Eso está de manera esquemática y la presentación en sí la tienen también en mediación. Entonces pueden repasarla varias veces y pueden también utilizar el esquema en el laboratorio si quieren imprimirlo para estar más claros, para verlo. Es un poquito largo y en este esquema se incluyen los tiempos porque la reacción de esta semana es un poquito larga. Todo ocupamos manejar muy bien el tiempo. Entonces, vean que van a empezar mentol, van a medir acetona y van a medir ácido acético glacial. ¿Okay? En el caso de mentol, van a colocar un L-Meyer con una pastilla y van a pesar 1,0 gramos de mentol. Se pesa en papel y se transfiere al L-Meyer con pastilla. ¿Okay? En acetona, miden unos 3 mililitros de acetona y se transfiere también a este L-Meyer. ¿Okay? Y en el ácido acético glacial, eso lo tienen que medir en capilla, porque recuerden que eso emana vapores. Van a medir 2 mililitros de ácido acético glacial y los van a transferir también al L-Meyer. Ven que en este caso la acetona lo que nos sirve es para disolver mejor el mentol y el ácido acético glacial es lo que nos ayuda a hacer el intermediario con el hipoclorito de sodio, que ya ahorita vamos a ver cómo se agrega. ¿Okay? Esto lo traemos a este punto donde vamos a tener un baño de agua caliente. El baño de agua caliente lo van a hacer con lo mismo que hacemos un baño de hielo, digamos las canastillas de metal, la colocan ahí calentando y ahí van a colocar la plantilla aproximadamente en 100. ¿Ok? Van a colocar la agitación para ayudar a disolver y no es necesario, el manual les indica que tienen que esperar hasta 40 grados para que se disuelva. No, pueden empezar ahí a calentar poquito a poco y ver que se empieza a disolver. Después van a armar este equipo, este sistema, donde ustedes tendrían aquí mi baño de metal con agua, controlando la temperatura con el termómetro. Ven que el termómetro estaría tocando el agua del baño, no va en el Meyer, ¿ok? Sujetan el L-Meyer con una prensa, el termómetro también, y sobre el L-Meyer van a colocar un embudo de agitación. Ese embudo, ¿para qué lo vamos a usar? Porque en ese embudo lo que vamos a hacer es que se miden aproximadamente 15 a 20 mililitros de Clorox. Esos ustedes los van a tener, el Clorox está en el laboratorio, entonces nada más miden, y lo transfieren al embudo. Lo colocan en todo el sistema y lo que vamos a hacer es, porque el embudo nos va a ayudar a adicionar lentamente el Clorox, lo que sería gota a gota. Entonces vean que el manual dice que hay que agregar unos 15 mililitros. Si nosotros nos basamos que 20 gotas son 1 mililitro, entonces eso sería aproximadamente una gota cada 6 segundos. Entonces da 1 mililitro cada 2 minutos y por lo tanto tendremos 15 mililitros en aproximadamente 30 minutos.
Entonces, cuando ustedes colocan el sistema, empiezan el goteo, empiezan a contar el tiempo también, pero tienen que cuidar que se adicione una gota cada 6 segundos aproximadamente. ¿Ok? Si es una gota cada 5, una gota cada 7, está bien, pero que sí se mantenga ese tiempo entre 5 a 7 segundos. Y aquí viene una parte, la parte más complicada del laboratorio del día de esta semana, que es la parte de las pruebas. Entonces, cuando ya pasaron aproximadamente esos 30 minutos, vamos a ver que se tienen que hacer una prueba, pero varias veces. Entonces, para las pruebas se toman unas cuantas gotas de lo que tenemos en el LMayer, o sea, de mi sistema de reacción, y la pasamos a un tubo de ensayo. La prueba consiste en 5 gotas del medio de reacción más 1 mililitro de yoduro de potasio al 1%, más unas gotas de disolución de almidón, ¿ok? Que es prácticamente la prueba de Lugure. ¿Qué vamos a hacer acá? Vean que aquí tenemos todas las flechitas del sistema. Si cuando ya agregamos 1 mililitro del yoduro de potasio al 1% y el almidón, la prueba se torna negativa, quiere decir que no se torna azul, no vemos ningún color azul, entonces tenemos que dejar el sistema, este sistema, reaccionando 5 minutos más y adicionar más clorox, aproximadamente 2 a 5 mililitros de clorox. Aquí repetimos la prueba. Si la prueba aún no da azul, pues volvemos aquí, adicionamos más cloro y seguimos en este bucle. Si la prueba sí da azul, que vamos acá, igual si desde un inicio da azul, vamos por esta línea. Mantenemos la agitación aproximadamente unos 10 minutos más y volvemos a repetir la prueba. Si nuevamente la prueba da positiva, quiere decir que se torna azul, lo que vamos a agregar son 2 mililitros de una disolución de bisulfito de sodio en un baño de hielo. Entonces van a colocar más bien ahora el L-Meyer en el baño de hielo y ahí van a adicionar esos 2 mililitros de bisulfito de sodio y agitan con cuidado. Pueden agitar con la manita agarrando el L-Meyer. Aquí nuevamente vean que ahora, si la prueba sigue dando positiva, agregamos 2 mililitros extra de bisulfito de sodio. Desde un inicio pueden agregar 3 mililitros si quieren, no hay ningún problema. No tienen que ser tan exactos, pero sí anoten todas esas diferencias. Si la prueba después de agregar bisulfito de sodio se torna negativa, quiere decir que no se torna azul, entonces vamos a retirar del baño y dejamos que el L-Meyer alcance temperatura ambiente. ¿Por qué es importante que esté azul o no? Ustedes van a investigarlo un poquito y se los preguntamos en el laboratorio. Cuando ya retiramos del baño y ya llegó a temperatura ambiente, lo que vamos a hacer es añadir indicador azul de bromotimol y adicionar de 2 a 5 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio al 6 mililitros. Esto ya también está en el laboratorio. ¿Cuánto adicionamos? 2, 3, 5 mililitros. Pues vean que es hasta el viraje del indicador. ¿Ok? O sea, hasta que se torna azul. Cuando ya se torna azul, pasamos el medio de reacción a un emburo separador. Ven que aquí está, se transfiere el emburo. Y vamos a hacer 3 extracciones con acetato de etilo, propiamente. Cuando vamos haciendo las extracciones con acetato de etilo, ahí hay preguntas importantes. ¿Cuál es la fase orgánica? Recuerden que si no se acuerdan, pueden ver las densidades de mi disolvente, o sea, mi acetato de etilo, mi medio de reacción. Entonces, ¿cómo identifico esa fase orgánica? Ya sea con densidades o agregando un poquito de agua y ver cuál fase la comenta. ¿Cuál fase la queremos sacar y por dónde? ¿Y cuál fase debe devolverse al emburo? Recuerden que como estamos haciendo con acetato de etilo, más bien la fase acuosa es la que tenemos que devolver al emburo y hacer otro lavado con acetato de etilo. ¿Ok? Ya la fase orgánica total la transferimos nuevamente al emburo y lavamos con unos 10 mililitros de disolución saturada de cloruro de sodio. Recogemos la fase orgánica, recuperamos la fase orgánica, añadimos desecante, ya sea sulfato de sodio o sulfato de magnesio anhidro, dependiendo que haya en el laboratorio. Y después de añadir el desecante, filtramos por gravedad a un balón prepesado. Igual, doblamos el papel filtro en abanico y filtramos a este balón. ¿Okay? Llevamos el balón a evaporar el rotavapor y vamos a determinar masa y rendimiento. Al producto que nos queda van a realizar la prueba de Jones, que fue la que expliqué antes, que se tiene que pasar de un colorcillo ahí por el cromo, que cambia de su estado de oxidación, y también van a medir el índice de refracción. En total, el laboratorio es aproximadamente para ocupar las 2 horas y media. Entonces, lo ideal es que todos salgamos, ya sea si estamos en la mañana a las 10:30 y si estamos en la tarde a las 3:30. Si tienen alguna preguntita,
me lo hacen saber y ese sería el laboratorio de esta semana. Recuerden hacer el pre-class y el post-class y nos estamos viendo en el laboratorio. Saludos.